De tema porque, bueno, cuando iniciamos el programa hacíamos alusión a esto que se conocía en la jornada de ayer, la condena a 11 años al ex profesor de tenis Ariel Gallero por abuso durante 4 años para con una de las víctimas, al menos una, que fue la que denunció y que no quiso volver a hablar con nosotros, ha mantenido charlas en alguna oportunidad contando lo poco feliz que fueron esos 4 años de abuso por parte de su profesor de tenis, que entonces era mayor de edad, por supuesto 28 años, ella tenía 14, y durante 4 años sufrió los abusos reiterados y sistemáticos con acceso carnal, hasta que realmente fue y se animó a denunciar. Bueno, ayer la justicia condenó y detuvo al profesor de tenis de Río Cuarto, Ariel Gallero. Había sido denunciado por esta destacada deportista, que fue su alumna y su víctima desde los 14 hasta los 18 años. Fue el juez Carlos González Castellano el que confirmó que Ariel Gallero fuera condenado a 11 años de prisión. La condena mínima es de 8, se le dio 11, ¿no?, para ver la gravedad de los argumentos que consideró el juez para determinar la condena. La defensa de la denunciante había pedido 15. Calificado por la condición de encargado de la educación, en grado de tentativa, abuso sexual con acceso carnal reiterado, calificado por la condición de encargado de la educación, todo en concurso real es la descripción legal de lo que terminó resolviendo Castellano, el juez, para con Ariel Gallero, que ayer, inmediatamente conocido el veredicto, fue trasladado a la unidad penitenciaria número 6 a la cárcel. ¿Cuáles son los efectos que quedan? Porque ayer, apenas se conocía la noticia, yo mantuve un pequeño diálogo con la víctima denunciante y decía, ¿querés hablar? Y me decía, no, estaba destruida, porque es de nuevo, ¿no?, la revictimización, el recordar los momentos. Sentí que se hizo justicia, decía en su momento, pero todavía no estoy preparada. ¿Cuáles son las secuelas? Porque hay que decir que le arruinó la vida, ni hablar de la carrera deportista como tenista en su momento. Porque son estas cosas, ¿no?, las que impiden ser abusada durante tanto tiempo y en ese momento que después despierten y resurjan recuerdos que invalidan a otras acciones. Vamos a hablar con una terapeuta al respecto de cómo se hace la recuperación psicológica y psíquica después del abuso reiterado y sostenido. Le agradecemos a Luciana Girardi, la magíster psicóloga especialista en psicología jurídica y forense, pero particularmente trabaja desde hace 17 años con víctimas de abuso sexual, además que es perito psicológica de parte. Así que gracias, Luciana, por el contacto con Puntal AM. Buen día. Hola, buenos días, Paula. ¿Me escuchás bien? Porque se había como cortado un poquito la conexión. Te escucho bien, te escucho bien. Perfecto. Bueno, después de esta introducción, ¿qué tenés para contarnos? ¿Cómo analizamos esta situación que hoy se da porque se resolvió este caso, pero se da permanentemente en muchos otros casos, ¿no? Claro que sí, se da permanentemente en un montón de circunstancias, de situaciones en las cuales muchas niñas, niños y adolescentes transitan por estas situaciones tan horrorosas de su vida, ¿no? Y hay algo que comentabas vos recién, Paula, la cuestión, esta doble vertiente que tiene esta cuestión del delito sexual. Por un lado, bueno, lo que resumidas cuentas se puede dar a conocer la sentencia de este caso ayer, y que tiene que ver con la justicia, que en este caso pudo llegar a ser conocido por la justicia, porque en muchos casos a veces no llegan a ser conocidos y tampoco se le puede aplicar, en este caso, aunque sea la investigación de lo sucedido. Pero sobre todo, la doble vertiente que deja como efecto son las secuelas a nivel psicológico. Y cuando hablamos a nivel psicológico estamos hablando desde una integridad psicofísica de la persona, ¿no? Es un cambio completamente rotundo de la vida, de un antes y un después, cuando empiezan a suceder cualquier circunstancia de delitos contra la integridad sexual. Comentabas recién que una frase de esta persona que tuviste contacto ayer, donde dice no estoy preparada. ¿Sí? Digo, también
atravesar un proceso judicial es parte de, nuevamente, a veces revivir las circunstancias de horror que a veces se van sucediendo a lo largo de mucho tiempo en las personas. Y tiene que ver con esto de los efectos del daño psíquico, fundamentalmente que se produce ante el abuso sexual. Mucho más en los casos cuando las circunstancias son reiteradas y que se sostienen en el tiempo y que se sostienen en un montón de circunstancias que legalmente hoy uno les puede nombrar, eh, algo de lo que vos dijiste cómo fue la imputación en esta causa y en muchas otras también, y bueno, las sentencias. Esto de decir cuál es el vínculo de la persona con esta otra persona, la edad, bueno, circunstancias que son términos legales, que son de alguna manera atenuantes, agravantes y posibles eh, circunstancias que dentro de una investigación están puestas en análisis, ¿sí? Pero fundamentalmente todo eso no es solamente nombres de historias, de partes de un expediente, sino que tiene que ver eso, ¿no? O sea, una edad y una etapa de una vida completamente marcada, desde el presente, desde esa circunstancia hasta el futuro, eh, un recuerdo imborrable que no es posible borrar, ni tampoco es posible no recordar, y también todas las demás circunstancias que pueden haber modificado en la vida de una persona tras una situación de abusos sexuales o de delitos contra la integridad sexual, que en realidad ese es el término legal, porque implica integridad sexual, ¿no? Ahora, como profesional, digo, hay formas, seguramente, hay metodologías para intentar recuperar, pero digo, está la vulnerabilidad, más cuando se es pequeño, porque el abordaje llega de diferentes maneras, ¿no? Desde la vulnerabilidad, en su momento se le ofreció clases porque no se podían pagar las clases como profesor de tenis, entonces él se ofreció voluntariamente a sacarla como tenista de primer nivel gratis, ¿no? Y bueno, y entonces empezó todo esta locura que empezó a vivir la víctima que nos había contado en su momento. Digo, pero ¿cómo se trabaja para recuperar, me imagino, nada, desde la autoestima, desde la vulnerabilidad? ¿Cómo se reconstituye ese tejido psíquico? Ujú. Es todo un desafío. Sí, en realidad nosotros siempre cuando trabajamos desde lo psicológico y desde un abordaje terapéutico implica poder reparar, Eso. ¿sí? Digamos, eh, que podríamos también decir elaborar cuestiones traumáticas y que también el tema y la instancia de estas circunstancias que puede atravesar cualquier persona tan traumático y tan impactante en la vida de una persona que es un abuso sexual, también es el caso por caso, ¿no? Es la singularidad. No todas las personas responden de la misma manera. No todas las circunstancias de abuso sexual son consideradas o podemos considerarlas completamente traumáticas. No todas las instancias de abuso sexual pueden dejar un daño psíquico, ¿sí? Hay un efecto psicológico que irrumpe y modifica, por supuesto, de un antes o un después, como decíamos recién, la vida de un sujeto, eso no hay duda. Pero para eso no podemos generalizar las circunstancias. Y que esto de poder reparar, reelaborar, reconstruir, ¿sí? Algo que ya está inscripto, es trabajar el caso por caso y la singularidad. Claro que hay casos y hechos muchos más graves, o sea, en este caso, posiblemente el tiempo que pudo haber transcurrido, las circunstancias, las formas, los medios, ¿sí? Que se utilizan para llevar adelante las circunstancias de abuso, todo eso se va a tener que tener en cuenta en el momento que uno comienza a trabajar desde lo terapéutico con una víctima, con un sujeto, ¿no? Que fue posicionado en ese momento como víctima. Desde mi forma de trabajar y desde mi formación, eh, trato de que desde el momento que empezamos a abordar una circunstancia, lo que hay que deconstruir en ese sujeto es
que deje de ser víctima, ¿sí? Porque víctima es una posición pasiva, de hecho hay ciertas características que debe cumplir o que cumple la persona para poder ser sometida a esa circunstancia, ¿sí? Vulnerabilidad psíquica, circunstancia de edad, el vínculo que se tiene con la persona que va a cometer la circunstancia de abuso, y que no es que todos los sujetos están de alguna manera en las mismas condiciones, ¿sí? Eso también habilita a pensar que quien va a cometer esa circunstancia lo tiene también de alguna manera previamente conocido a todo eso. Entonces, eso también se tiene en cuenta para que cuando uno trabaje y que se puede trabajar y reconstruir la vida y reelaborar y de alguna manera empezar a inscribir otra historia a pesar de la circunstancia, claro que es posible. No para todos es en el mismo No, tiempo. y pensaba también que en el caso de este puntual particular, ella trató después de los años volver a las canchas de tenis y no pudo porque tuvo ataques de pánico, ¿no? Entonces digo, por ahí uno es largo en el tiempo y es súper subjetivo, pero por ahí pensás que llevas adelante un proceso y que sanaste y reparaste, y cuando te ves en una situación similar se te disparan recuerdos, sensaciones, y bueno, y la mente, ¿no? Va como puede, y de repente un ataque de pánico o una crisis de ansiedad o ese tipo de manifestaciones, ¿no? A las que también hay que escuchar. Claro, porque a eso que vos te referís, Paula, es cuando uno puede ver cuál fue ese impacto, ¿sí? que ha tenido en ese psiquismo la circunstancia de abuso. Y por eso no en todos los sujetos tiene la misma respuesta, no en todos los sujetos tiene el mismo impacto. Y estamos hablando siempre de lo psicológico porque si esto lo miramos desde una cuestión legal, cualquier circunstancia de delito sexual es un delito. ¿Sí? No implica que se va a minorizar o se va a maximizar, depende de la secuela que pueda dejar. Claro. ¿Sí? Eso es otro plano, desde decir cómo uno trabaja y cómo uno aborda con esas personas que han vivido esas circunstancias, pero desde una cuestión psicológica y de salud, podríamos Sí, decirlo bueno, así. y ahí entra un punto que me interesa, como, a ver, todo me interesa, pero vos como especialista, psicóloga jurídica y forense, y trabajando con perito, viste cuando también se explica que fue con abuso, con acceso carnal, es como que tiene otra connotación, como si el abuso, si no tuviera acceso carnal, fuera distinto. Digo, ¿cómo se trabaja y cómo se aborda eso en el peritaje? ¿Qué diferencia hay? Más allá de lo técnico, de lo físico. Bueno, desde lo peritaje y desde lo pericial psicológico, ¿sí? Es de lo que uno intenta abordar, es analizar cuáles son esos indicadores que podríamos estar observando en un sujeto al momento de peritar, que pudieran dar cuenta o estuvieran asociados a una circunstancia de un delito sexual. Y después de ahí uno también puede valorar cuál es el impacto a nivel psíquico, por ejemplo, de daño psicológico o de daño psíquico, de vivencia traumática o de respuesta ante esa circunstancia que puede ser lo sintomático. ¿Sí? Claro que el caso, podríamos decir, como lo más grave, la secuela más grave que puede dejar en una víctima o en un sujeto que ha vivenciado una situación de abuso sexual o delitos contra la integridad sexual, es el efecto de un daño psíquico, ¿sí? Que es la marca imborrable, es decir, lo que vos comentabas recién, porque podemos hablar de un montón de otros casos también, es decir, la comprobación de que antes de esa circunstancia esta persona tenía una salud psicológica, física, integral y mental. Posterior a esto, ¿sí? Ante cualquier otro evento que haya vivido de la vida, pero fundamentalmente una situación de abuso sexual, modifica en esa psiquis algo. Y eso que modificó, lo sintomático, la respuesta, lo que podría haber afectado, es si eso se puede sostener, si se pudo sostener en el tiempo, que eso fue de alguna manera, podemos pensar algo irreparable, ¿sí? Es donde la instancia del abuso sexual pudo haber dejado o puede tener la secuela de un daño psíquico que no va a volver a tener la misma estructura psíquica que tenía antes de esa situación. Es decir, tener personas o sujetos que hoy siguen sosteniendo diagnósticos
psiquiátricos, psicológicos, con tratamientos a largo plazo y hasta incluso posiblemente de por vida, que ha transformado su psiquis, es un daño psíquico y por supuesto que eso podríamos decir que a nivel psicológico el impacto traumático fue bastante más devastador, ¿sí? Que aquellos otros sujetos que a lo mejor han sido o situaciones de episodio único, ¿sí? O de corto tiempo, de también qué tipo de circunstancias, como decía recién, si es abuso sexual con acceso carnal o sin acceso carnal, son todas tipificaciones también legales que implican poner un orden u ordenar a la justicia qué pena y qué circunstancias estarían como transgrediendo a la norma esa persona que comete ese delito. Después de un plano psicológico, el impacto puede ser igual, puede ser menor, puede ser mayor. Claro, más Y hasta allá de los incluso, rótulos. exacto, y hasta incluso muchas veces, depende desde la edad que la personita empieza a transitar por estas circunstancias, es también las secuelas que va a dejar. Digamos, un niño de una edad que está como de alguna manera en desarrollo de su sexualidad, en desarrollo de su madurez psicofísica también, y que venga algo a irrumpir y a romper el proceso normal que cualquier sujeto atravesamos la construcción de la sexualidad, porque es parte de nuestra vida la sexualidad, no es una mala palabra, no es un delito la sexualidad, es un delito cuando esto viene a irrumpir en un momento donde ese sujeto no estaba ni preparado ni física ni psicológicamente, y bueno, por supuesto, mucho menos podemos hablar de un consentimiento, ¿no? Pero, y que la otra persona sí tiene mayor conocimiento de la sexualidad. Y eso viene a irrumpir y viene a marcar, o sea, no se puede volver hacia atrás. No, y no hay una lectura única, porque también hay como un prejuicio, ¿no? De que los menores o la gente abusada generalmente tiene, o si hay estadísticas, te pido si me ayudas, mayor tendencia a la homosexualidad. Viste que hay toda una lectura muy reduccionista, ¿no? Pero no sé en cuanto a estadísticas que hay de cierto eso, por eso te lo pregunto a vos. Difícil reconstruir la vida sexual ni hablar después de los abusos, pero una vez reconstruida como que tiende a pervertirse o a promiscuirse o demás. ¿Qué es cierto hay de todo esto? Y con todo lo que me estás contando, bueno, hay material como para que me digas, aunque sea un parrafito Sí. tranquilo. Es que en realidad, Paula, digamos, las estadísticas sirven a veces, y en estos casos, como norma para diferentes circunstancias, ¿sí? Ya sea epidemiológicas como para trabajar la prevención, como legales para poder determinar modificaciones en nuestras leyes, porque de hecho nuestro Código Penal no tuvo hace muchos años nuestra modificación. Eso de poder hablar hoy de abuso con acceso, sin acceso, integridad sexual, si la persona que lo que era de ese niño, si era el padre, o sea, eso no lo tenemos de hace muchos años en nuestra legislación vigente, porque antes solamente era abuso sexual, una violación, con acceso carnal, nada más, ¿sí? Y nuestro país tiene un perfil que, si bien no tenemos un país donde tengamos estadísticas bien concretas y que el tema sea abordado y trabajado con mayores seriedades como sí lo tienen en otros países, para poder determinar perfiles fundamentalmente, ¿sí? de víctimas o de posibles víctimas, y también perfiles de personas que podrían cometer este tipo de circunstancias delictivas. Nuestro país tiene un perfil de que la mayoría de las estadísticas a nivel judicial de denuncias, ¿sí? Estamos hablando de cifras de denuncias, que los abusos son abusos simples en nuestro país. No tenemos, o sea, las ¿A qué se estadísticas llama abuso simple? sin acceso carnal. Ah, O sea, y es mucho más difícil también desenmascarar a esa persona, ¿sí? Se complejiza mucho más que una personita chica pueda y hablar. reconocerlo también, ¿no? Y Identificar. ¿sí? Porque todo empieza por un juego, todo empieza por, y vuelvo a lo mismo, estamos hablando de un tejido de la construcción como sujetos, que es la sexualidad, que todos atravesamos por esa construcción, que todos somos sujetos sexuales, ¿sí? Y que es parte de la naturaleza, tanto biológica como también psicológica, ser un sujeto sexual, tener una identidad sexual, sea cual sea,
¿sí? Y a veces el No, pero lo comienzo que de... te quiero preguntar yo es que te arruina la vida, digo, sexualmente. Un abuso te arruina la vida siempre. Pero si sos un niño, ¿es más difícil o menos difícil reconstruir esa parte interrumpida, forzada, violentada, que siendo adulto? Mm, Yo creo que es difícil en todos los aspectos, pero claro que en un niño es algo que no se puede, porque el adulto ya pudo haber atravesado por unas etapas Mm, evolutivas ya construidas de esos aspectos, ¿no? Y que se dañan, se interrumpen por un hecho a una edad más avanzada. En un niño frenamos un proceso y hasta todo, incluso aceleramos un proceso de la sexualidad que hasta incluso el mismo cuerpo físico no puede ir acompañando. claro. ¿Sí? Y por eso es la cuestión más sintomática. Creo que todos los casos no son fáciles de abordar. Siempre sigo sosteniendo yo creo que más un deseo profesional, terapéutico, ¿no? En el trabajo de tanto tiempo en esta temática, en que en todos los casos es posible lograr una reparación. No sé cuánto, no sé si es mucho, si es poco, pero que se pueda reconstruir la vida de ese sujeto es muy posible. Con un montón de factores que no solamente dependen de la persona que está trabajando en esto, ¿no? Porque se necesitan factores sociales, se necesitan factores Entorno. como entorno, sociales, familiares, que la justicia, Mm, ¿sí? Que la justicia también sea una cuestión reparativa, porque obviamente que nos dan 10 años, 11 años, 15 años, 20 años, lo que pueda haber determinado un juez ante cualquier causa, y eso no va a borrar ni tampoco va a devolver esas instancias ya totalmente marcadas en ese sujeto. Pero hay esta cuestión que se le llama justicia restaurativa, ¿no? Y decir, bueno, al menos permite que nadie más calle lo que le sucede. ujú. Y que eso tuvo que ver también el funcionamiento que tiene, que sí en esto Argentina se ha sumado a nivel mundial, a las campañas de prevención, a las campañas de lugares donde denunciar, lugares donde sentirse alojadas las víctimas, que nos faltan un montón de cosas más, ¿no? Y con pocas falencias, pero existen. Y eso también ha posibilitado que esto ya no se calle. Como también ha abierto hoy otras circunstancias que uno tiene que tenerlas muy presentes siempre, de que no todas las circunstancias vivenciadas pueden ser abusos, ¿no? O sea, y que los fantasmas también nuestros de los adultos no ayuden de alguna manera a vulnerar a un niño donde a veces las circunstancias no ocurrió. ¿Sí? Gracias, Luciana, por tanta, bueno, por tanta predisposición y abordar diferentes temáticas mientras va surgiendo la charla. A raíz de este disparador que se conocía ayer, este caso puntual, la condena de Ariel Gallero a 11 años de prisión. Luciana Girardi, psicóloga, especialista en psicología jurídica y forense, particularmente trabajando desde hace 17 años con víctimas de abuso sexual, perito psicológica. Bueno, muchas gracias por toda tu experiencia compartida hoy. Bueno, gracias a ustedes, Paula, por la nota y bueno, lo que siempre se dice, ¿no? O sea, que el silencio en estas circunstancias solamente hace que estas cosas se sigan perdurando, o sea, el poder hablar y ser escuchado desde un lugar de escucha que se sepa escuchar, fundamentalmente. Muchas gracias. Nos vemos, adiós. Hasta luego.